Hay un momento en la vida de todo buscador donde el mundo parece apagarse. Dejas de encajar en tu grupo de amigos, tu trabajo pierde sentido y una tristeza densa, que la psicología no logra explicar, se instala en tu pecho. Sientes que estás muriendo, y en cierto sentido, tienes razón. Estás atravesando la noche oscura del alma, y si estás viendo esto, es porque tu antiguo yo ya no tiene energía para sostenerse en pie. En los próximos 15 minutos, vamos a dejar de romantizar este dolor para empezar a usarlo como combustible. Te voy a mostrar por qué esta crisis es, en realidad, una mejora de hardware en tu sistema nervioso. Vamos a unir la neurociencia de Dispenza con la mística de Goddard para darte una hoja de ruta clara. Aprenderás por qué tu resistencia es lo que está alargando este túnel y cómo, al aplicar la rendición biológica, puedes forzar el amanecer hoy mismo. Joe Dispenza lo llama el vacío entre dos identidades. Bruce Lipton lo explica como un colapso de tus programas celulares. Y Neville Goddard fue más directo. Es la muerte necesaria para que tu deseo se manifieste. El problema es que nadie te enseñó a sobrevivir al proceso. Te dijeron que pensarás positivo, pero en la noche oscura, el pensamiento positivo se siente como un insulto. Te sientes solo, perdido y, sobre todo, profundamente cansado. Si te quedas atrapado en la resistencia, esta etapa puede durar años. Pero si entiendes las leyes químicas y espirituales que están operando ahora mismo en tu cuerpo, este será el punto de inflexión donde pases de ser una víctima de tus circunstancias a ser el arquitecto consciente de tu nueva realidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo te ayudará a sobrevivir, te hará invencible. En los próximos 15 minutos, vamos a dejar de romantizar este dolor para empezar a usarlo como combustible. Te voy a mostrar por qué esta crisis es, en realidad, una mejora de hardware en tu sistema nervioso. Vamos a unir la neurociencia de Dispenza con la mística de Goddard para darte una hoja de ruta clara. Aprenderás por qué tu resistencia es lo que está alargando este túnel y cómo, al aplicar la rendición biológica, puedes forzar el amanecer hoy mismo. Si te quedas atrapado en la resistencia, esta etapa puede durar años. Pero si entiendes las leyes químicas y espirituales que están operando ahora mismo en tu cuerpo, este será el punto de inflexión donde pases de ser una víctima de tus circunstancias a ser el arquitecto consciente de tu nueva realidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo te ayudará a sobrevivir, te hará invencible. La biología de la resistencia, Bruce Lipton, para entender por qué te duele tanto la noche oscura, imagina que tu cuerpo es una ciudad antigua que decide actualizar todo su sistema eléctrico. ¿Qué sucede primero? No hay luz. Las calles están abiertas, el tráfico es un caos y los ciudadanos, tus células, están asustados porque sus viejas rutinas ya no funcionan. Bruce Lipton nos enseña que no somos víctimas de nuestra genética, sino maestros de nuestro entorno celular. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque quieres cambiar, tu cuerpo parece empujarte de vuelta a la tristeza? Lipton explica que tus células se han vuelto adictas a los químicos del estrés que tu antiguo yo producía. La noche oscura es, literalmente, un síndrome de abstinencia químico. Estás dejando de recibir las dosis de cortisol y miedo a las que tu biología estaba acostumbrada. El cerebro no distingue entre malo y bueno, solo distingue entre conocido y desconocido. Lo desconocido, para tu biología, es sinónimo de muerte. Por eso, cuando intentas elevar tu frecuencia, tu cuerpo grita. La función de la mente es crear coherencia entre nuestras creencias y la realidad que experimentamos, dice Lipton. Si tu creencia interna está colapsando para dar paso a una nueva, tu mente peleará para mantener la coherencia con el pasado. No es depresión, es una reconfiguración epigenética. El vacío cuántico y la identidad, Joe Dispenza, aquí es donde entra Joe Dispenza con una verdad incómoda. Para convertirte en alguien nuevo, primero debes aceptar ser nadie. En el modelo cuántico, existe un espacio de nada, donde no hay cuerpo, no hay tiempo y no hay espacio. Es el punto cero. Imagina que eres un escultor que tiene una estatua vieja y agrietada. No puedes esculpir un David encima de una figura de barro mal hecha. Tienes que destruir la primera para tener materia prima de nuevo. La noche oscura es ese estado donde ya no eres la estatua, pero todavía eres solo un montón de arcilla en el suelo.
Es un estado de entropía psicológica. Pensemos en Abraham Lincoln antes de la Guerra Civil. Sufrió episodios de melancolía tan profundos que sus amigos le quitaron las navajas por miedo a que se suicidara. Estaba atravesando su propia noche oscura. Pero fue precisamente ese vacío, esa pérdida total de su identidad previa como abogado de pueblo, lo que permitió que su psique se expandiera para contener la visión de una nación unificada. No se sobrevive a la noche luchando contra la oscuridad, sino dejando que la oscuridad consuma lo que ya no sirve. ¿Qué pasa si te digo que este vacío que sientes es la única señal de que tu cerebro está creando nuevas conexiones sinápticas? ¿Preferirías el dolor del crecimiento o la anestesia de una vida mediocre? Pero entender la biología es solo la mitad de la batalla. Puedes saber por qué te duele, pero eso no detiene el dolor. Para detenerlo, necesitas una herramienta que Neville Goddard llamaba el puente de incidentes. Más adelante, en el minuto 9, te revelaré la técnica exacta para cortar este proceso de meses a solo unos días, permitiéndote cruzar ese puente sin que tu sistema nervioso colapse en el intento. Pero antes, debemos entender la revelación mística que cambia las reglas del juego. Llegamos al punto donde la ciencia se rinde ante la conciencia. Neville Goddard nos dejó una enseñanza que es, a la vez, una bofetada y un bálsamo. No hay nadie a quien cambiar sino a uno mismo. Pero, ¿qué significa esto cuando tu mundo se cae a pedazos? Significa que la noche oscura no es un muro, es un puente de incidentes. Imagina que eres un capitán que ha decidido llevar su barco de un muelle viejo y podrido a una isla paradisíaca. En el momento en que sueltas las amarras, pierdes de vista la costa conocida. De repente, te encuentras en medio del océano, sin tierra a la vista, rodeado de niebla y olas que amenazan con hundirte. ¿Dirías que estás perdido? No. Estás exactamente donde debes estar para llegar a tu destino. La niebla es el vacío de la noche oscura. Si entras en pánico y tratas de volver a la costa podrida, te hundirás en el pasado. El puente de incidentes es esa serie de eventos, a veces caóticos y dolorosos, que parecen obstáculos pero son en realidad la única ruta posible hacia tu nueva realidad. ¿Podrías valorar la calma del paraíso si no hubieras demostrado tu fe en medio del vendaval? El fracaso de Steve Jobs. En 1985, Steve Jobs fue despedido de Apple, la empresa que él mismo fundó. Para él, esa fue su noche oscura. Perdió su identidad, su propósito y su estatus público. Fue un incidente devastador. Sin embargo, años después, él mismo confesó que ser despedido fue lo mejor que pudo pasarle. Ese vacío lo obligó a fundar Pixar y Next, desarrollando la tecnología y la visión que años más tarde salvarían a Apple y cambiarían el mundo. Lo que él vio como el fin del mundo era, en realidad, el puente de incidentes que lo preparaba para una escala mucho mayor. Él no sobrevivió a la noche, él se dejó moldear por ella. El desapego de la forma. Goddard decía, debes abandonar tu estado actual y mudarte al estado deseado. Detente un segundo. ¿Qué significa abandonar? No es solo dejar de pensar en tus problemas. Es un desprendimiento radical. Es como cuando una serpiente muda de piel. No puede conservar ni un solo trozo de la piel vieja si quiere que la nueva crezca sana. La noche oscura es ese momento donde la piel vieja está muerta pero la nueva aún es sensible y tierna. ¿Cuántas veces has intentado pegar los pedazos de tu vieja vida con pegamento barato en lugar de permitir que se caigan por completo? Si hoy te quitaran tu nombre, tus posesiones, tus miedos y tus recuerdos, ¿quién quedaría debajo de todo eso? ¿Es posible que la noche oscura sea simplemente el proceso de pelar la cebolla hasta llegar al centro, donde reside tu verdadera chispa divina? ¿Y si lo que llamas caos es en realidad el orden de Dios o el universo acomodando las piezas de un rompecabezas que tú todavía no puedes ver? Entender el puente es vital, pero caminar por él sin tropezar requiere una técnica física y mental precisa. No basta con saber que vas hacia algún lugar. Necesitas saber qué hacer con tus manos, con tus ojos y con tu respiración cuando el pánico golpea a las 3 de la mañana. En la siguiente sección, vamos a bajar toda esta teoría a la tierra. Te revelaré la metodología de los 3 pasos para hackear tu sistema nervioso y engañar a tu subconsciente para que la noche oscura termine mucho antes de lo esperado. ¿Estás listo para tomar el control del puente?
Aplicación paso a paso, la metodología del renacimiento. Ahora que comprendes que la noche oscura es un proceso biológico y un puente místico, la pregunta es, ¿cómo se camina este sendero sin desmoronarse? No se trata de aguantar, sino de aplicar una ingeniería de la conciencia. Aquí tienes la metodología para navegar el vacío. Paso 1. La rendición biológica, el 0, de Joe Dispenza. El primer paso es la rendición radical. Imagina que tu mente es un paracaidista que ha saltado al vacío. Si en plena caída libre empiezas a agitar los brazos y las piernas con desesperación, lo único que logras es perder estabilidad y aumentar el pánico. Pero si extiendes los brazos y te dejas llevar por la resistencia del aire, empiezas a volar. En la práctica, esto significa dejar de luchar contra la emoción. Cuando sientas el vacío, no enciendas la televisión, no busques comida, no huyas. Siéntate en la oscuridad y di, aquí estoy, no soy nada. Al convertirte en nadie, le quitas el combustible al ego que está sufriendo. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de intentar arreglarte y simplemente aceptaras que el desorden es parte del diseño? Paso 2. Reconfiguración epigenética. Bruce Lipton. Aquí aplicamos la ciencia de Lipton. Tus células están escuchando tu narrativa interna. Si repites, estoy mal, esto es terrible, tus células liberan químicos de supervivencia que cierran el crecimiento celular. Anécdota histórica. El código de los samuráis, Hagakure. Los antiguos samuráis practicaban una meditación llamada morir de antemano. Cada mañana imaginaban su propia muerte en batalla. ¿Para qué? Para que cuando llegara el momento del caos real, su sistema nervioso ya no viera el peligro como una sorpresa. Ya habían sobrevivido a la muerte en su mente. Tú debes hacer lo mismo. Visualiza tu antiguo yo desapareciendo y agradece a tus células por la actualización. Al cambiar tu interpretación del caos, cambias la señal química que reciben tus genes. Paso 3. El vivir en el final. Neville Goddard. Como bien decía Neville, la asunción, aunque sea falsa, si se persiste en ella, se endurecerá en un hecho. Analicemos esto. Neville no te pide que ignores el dolor, te pide que asumas la sensación del alivio. Imagina que estás en un túnel largo y oscuro. Vivir en el final no es convencerte de que hay luz, es caminar con la postura física y la respiración de alguien que ya siente el sol en la cara. ¿Cómo respirarías si supieras, con un 100% de certeza, que mañana despertarás con la mayor claridad de tu vida? Esa respiración, ese hombro erguido, es lo que colapsa el tiempo cuántico. ¿Te das cuenta de que el dolor que sientes es proporcional a cuánto te aferras a la persona que ya no eres? ¿Y si este proceso no fuera un castigo, sino el universo quitándote los juguetes viejos para dejar espacio a los tesoros que pediste en tus oraciones? Pero cuidado. Hay un error fatal, un saboteador silencioso, que el 90% de las personas comete justo en el minuto final de la noche oscura, provocando que el ciclo se repita una y otra vez. Si no cierras este bucle correctamente, podrías quedar atrapado en un laberinto de meses. En el cierre del video, te diré exactamente cuál es ese error y cómo sellar tu transformación de forma permanente para que nunca más tengas que volver a este lugar de sombras. La promesa del renacimiento, el amanecer cuántico. Hemos navegado por el caos y aplicado la metodología. Pero ahora llegamos a la pregunta que tu alma grita en el silencio: ¿realmente vale la pena? La respuesta no es solo un sí motivacional. Es una certeza grabada en las leyes de la física y la historia. Imagina que eres un trozo de hierro bruto. Si quieres convertirte en una espada de acero quirúrgico, no puedes quedarte descansando en el estante. Tienes que entrar al fuego. En la noche oscura, tú eres ese hierro. El fuego no está ahí para consumirte, sino para agitar tus átomos. Cuando el hierro se calienta al rojo vivo, su estructura molecular se vuelve maleable. Los espacios entre sus partículas se abren, permitiendo que las impurezas salgan a la superficie y sean eliminadas por el golpe del martillo. Si el hierro pudiera gritar, diría que el fuego es el fin del mundo. Pero el maestro herrero sabe que es el único momento donde el metal es lo suficientemente blando para recibir una nueva forma. Tu cerebro, bajo el estrés de la noche oscura, está viviendo su propia forja.
Las redes neuronales rígidas del pasado se están derritiendo, para que puedas, finalmente, ser moldeado según la imagen de tu deseo más elevado. ¿Preferirías ser un hierro oxidado que nunca conoció el fuego, o la espada reluciente que corta cualquier obstáculo? El renacer de Viktor Frankl. Considera la vida de Viktor Frankl en los campos de concentración. Él vivió la noche oscura más literal y extrema que un ser humano puede soportar. Perdió su familia, su hogar y su dignidad física. Sin embargo, en medio de ese vacío absoluto, descubrió la logoterapia. Al perderlo todo, encontró la libertad última, la capacidad de elegir su respuesta ante el destino. Frankl no solo sobrevivió, renació como uno de los psiquiatras más influyentes de la historia. Su noche no fue un bache en su carrera, fue la cuna de su legado mundial. Si él pudo encontrar un propósito en el vacío total, ¿qué maravillas crees que están esperando por ti al otro lado de tu situación actual? El final de la resistencia. Como dijo Neville Goddard, el mundo es un espejo, reflejando para ti aquello que tú has reconocido ser. Detente y procesa esto. Si el mundo es un espejo, la noche oscura es el momento en que el espejo se rompe porque la imagen que proyectabas ya no coincide con tu nueva vibración. No intentes pegar los pedazos del espejo roto. Espera a que se forme uno nuevo, uno que refleje tu renacimiento. Goddard nos enseña que el alivio no llega cuando el problema se resuelve afuera, sino cuando dejas de identificarte con el antiguo inquilino de tu mente. ¿Y si la luz que tanto buscas no está al final del túnel, sino que tú eres la lámpara que el túnel estaba esperando para iluminarse? ¿Te has dado cuenta de que las personas más profundas y sabias que conoces son siempre aquellas que han sido quebradas por la vida y se han reconstruido? ¿Podría ser que tu dolor actual sea el precio de entrada a una versión de ti mismo que hoy ni siquiera puedes imaginar? Sin embargo, hay un peligro inminente. Justo cuando la luz empieza a asomar, el ego lanza su último ataque, el efecto rebote. Es un error tan sutil que casi todos caen en él, volviendo a hundirse en la oscuridad justo cuando estaban a un paso de la libertad. En los últimos 2 minutos de este video, te revelaré exactamente qué es este error y el llamado a la acción que sellará tu contrato con tu nueva realidad. No te muevas, porque lo que viene ahora es lo que separa a los que sueñan de los que manifiestan. Has llegado al final del video, pero este es, en realidad, el inicio de tu nueva línea de tiempo. Sin embargo, antes de que cierres esta pestaña, debo advertirte sobre el saboteador silencioso. En la neurociencia, Joe Dispenza explica que cuando estás a punto de consolidar un cambio, el cerebro emocional lanza una señal de auxilio extrema para intentar volver a lo conocido. Es como un sistema de seguridad de una bóveda antigua que, al sentir que intentas cambiar la contraseña, hace sonar todas las alarmas. El Invictus de Mandela. Nelson Mandela pasó 27 años en una celda diminuta. Esa fue una noche oscura que duró casi 3 décadas. Sin embargo, él no sobrevivió maldiciendo a sus captores, sino cultivando un jardín en su mente. Él decía que su celda era el lugar donde su orgullo murió para que su liderazgo pudiera nacer. Al salir, no buscó venganza, buscó unión. Si Mandela hubiera intentado pelear contra la oscuridad de su celda con odio, habría muerto como un hombre amargado en el olvido. En lugar de eso, usó el vacío para reconstruir la identidad de toda una nación. Tu celda actual, esa situación que te asfixia, es el lugar donde se está gestando tu mayor poder. Neville Goddard afirmaba, la persistencia es el único secreto del éxito. A menudo leemos esto y pensamos que significa esfuerzo físico. Pero para Neville, persistir significaba negar la evidencia de los sentidos. Significa que si tus ojos ven soledad, tú sientes compañía. Si tus ojos ven escasez, tú sientes abundancia. Detente a pensar, ¿qué es más real? ¿Lo que tus ojos físicos ven, que es solo el eco de tus pensamientos pasados, o lo que tu corazón siente ahora mismo como una verdad futura? ¿Estás dispuesto a ser el autor que no abandona el libro en el capítulo más difícil? Si la respuesta es sí, escribe en los comentarios, el amanecer es mío. Al escribirlo, no solo dejas un comentario. Estás enviando una señal química de comando a tu subconsciente de que la fase de demolición ha terminado y la construcción ha comenzado.